Bueno, entonces continuando con los ejemplos para el grupo de mecánica de fluidos 2, fuerza sobre objetos en movimiento, ¿verdad? Vamos a analizar este otro problema. Ustedes se han dado cuenta que todos los ejemplos que hemos ido resolviendo, pues tienen algo que nos va a ayudar, ¿verdad? Para que en algún momento, pues nosotros ya tenemos un problema, un ejemplo, algo que a lo mejor a ustedes les toque para el próximo semestre, máquinas hidráulicas, o tal vez, ¿verdad? Si alguien se dedica, ojalá y que encontraran trabajo de esto, pues para poder aplicar todo esto que se está viendo aquí en la escuela, ¿no? El ejemplo dice, se utiliza un chorro de agua para acelerar un carro. ¿Cómo se muestra en la figura? La descarga del chorro es de 0.1 metros cúbicos por segundo y la velocidad del chorro es de 10 metros por segundo. Cuando el agua incide sobre el carro, es desviada normalmente como se muestra en la figura. La masa del carro es de 10 kilogramos. No existe resistencia sobre el carro y la velocidad inicial del carro es 0. Calcular la aceleración del carro cuando la velocidad sea de 5 metros por segundo. Bueno, entonces tenemos el dibujo, ¿verdad? Viene el chorro a través de la boquilla, trae una velocidad de 10 metros por segundo, agarra, ¿verdad?, 90 grados. Se está moviendo el objeto, el carro, a 5 metros por segundo. Bueno, entonces de ahí nosotros hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Tenemos la velocidad relativa o velocidad efectiva que hemos estado mencionando, ¿verdad? Nosotros vemos que el carro se está moviendo hacia la derecha. Acuérdense del signo, ¿verdad? Para dónde se mueve. Se mueve para allá, el signo es negativo. La velocidad, sabemos que la velocidad con que entra es la misma velocidad con que sale. Entonces, pues tenemos la reacción, el sentido positivo hacia la izquierda, ¿verdad? Y la velocidad del objeto. Nos dan el caudal, 0.1 metros cúbicos por segundo, la velocidad del chorro, 10 metros por segundo, la masa del carro, 10 kilogramos. Nos preguntan la aceleración, ¿verdad?, la aceleración que toma el carro, cuando la velocidad es de 5 metros por segundo. Bueno, entonces nosotros tenemos que la velocidad equivalente es igual a la velocidad del chorro menos la velocidad del objeto. Sabemos que el caudal equivalente es igual a la velocidad equivalente por el área del chorro, ¿verdad? Entonces tenemos que el área del chorro es igual a el caudal entre la velocidad. Entonces tenemos el caudal 0.1, la velocidad de 10 metros. Entonces el área del chorro es de 0.01 metros cuadrados. ¿Ya? Aplicamos nuestra ecuación de fuerza. Rx es igual a la densidad por el caudal equivalente por la velocidad 2 en x menos la velocidad 1 en x. Analizamos las velocidades de acuerdo a lo que tenemos aquí. Entonces, pues vemos que la velocidad 2, bueno, la velocidad de salida, pues no está sobre el eje x, estaría sobre el eje y. ¿Ya? Entonces, vemos que la velocidad 2 en x es 0. La velocidad 1 en x, pues es la velocidad que tenemos aquí, la velocidad equivalente, ¿verdad? Pero viene en sentido contrario a lo que nosotros estamos suponiendo. Entonces, menos la velocidad equivalente.
Entonces, tenemos que la velocidad equivalente es igual a 10 metros por segundo, que es la velocidad del chorro, menos 5 metros por segundo, que es la velocidad que tiene el carro. Y nos quedan 5 metros por segundo, ¿ya? Entonces, tenemos que la reacción o la fuerza que nosotros estamos buscando es igual a la densidad por el caudal equivalente multiplicado por 0, que nos dio la velocidad 2 en x, menos la velocidad equivalente. Entonces tenemos que la reacción en x es igual a la densidad por el caudal equivalente por la velocidad equivalente. Entonces tenemos que esa fuerza es igual a 1000 densidad del agua por el caudal equivalente. No lo hemos calculado, vamos a calcularlo antes de. Entonces tenemos que el caudal equivalente es igual a la velocidad equivalente por el área del chorro. Entonces tenemos que el caudal equivalente es la velocidad equivalente que nos dio de 5 metros por segundo por el área que la calculamos de 0.01 metros cuadrados. Y esto nos da de 0.05 metros cúbicos por segundo. Entonces, ahora sí ya podemos calcular esa fuerza. Es de 1000 la densidad por el caudal equivalente 0.05 y por la velocidad equivalente, que fue de 5. Y nos da 250 newton. Acuérdense que siempre todo esto nos da en newton, ¿verdad? Entonces nos piden la aceleración, es lo que nos están pidiendo. Vamos nosotros entonces a la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces la aceleración es igual a la fuerza dividiendo a la masa, ¿verdad? Entonces tenemos una fuerza de 250 newton y una masa de 10 kilogramos, ¿verdad? Y entonces nos queda de 25 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la aceleración que toma el carrito cuando se le aplica ese chorro es de 25 metros sobre segundo cuadrado.